Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte donde te quiera que te encuentres. Estamos hoy terminando esta serie Vacío y Pleno, semana 6. Se nos fueron volando estas semanas. Y cuando me tocó iniciar, creo que me tocó la primera semana, precisamente era este camino de preparación que nos debería de llevar a la culminación de esta etapa de la cuaresma, ¿no? Y pues prácticamente ya estamos a una semana. Me da mucho gusto que te puedas conectar con nosotros. Y pues vamos a entrar al tema de ya, porque hay algo muy interesante, muy importante. Yo espero que Dios me dé el favor de poderte comunicar el mensaje de hoy, porque es una manera bastante acertada de lo que nosotros como creyentes debemos de culminar haciendo, que es la parte más importante y es la gran comisión que Jesús nos dejó, de poder comunicar a otros acerca de Él, de sus enseñanzas y de su palabra. Soy Eduardo Prieto, soy uno de los servidores, líderes, llámame como tú quieras, pero yo estoy más que nada agradecido y contento de poder pasar este tiempo contigo y poderte compartir el mensaje de hoy. Y quiero empezar con esta idea. Muchos de nosotros crecemos pensando o creyendo ciertas cosas que tal vez no son no son de todo ciertas, vamos a decir. ¿Sí? Por ejemplo, yo crecí creyendo que los viernes de Cuaresma no se comía carne roja. No sabía ni por qué, cuál era el motivo, pero a mí me enseñaron que los viernes de Cuaresma no se come carne roja. Otra idea también que se me vino a la mente es, por ejemplo, que los bebés los trae una cigüeña. Hazme favor. Y muchos de nosotros cuando estábamos niños o nacía un hermanito, oye, ¿cómo nació el hermanito? No, no, lo trajo la cigüeña, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros crecimos o hemos crecido, y no sé, tú te identificas conmigo en esta parte, pero teníamos la idea de que ciertas cosas eran de una cierta manera. Y lo mismo, fíjate, resulta cuando eres nuevo en la iglesia. Yo recuerdo la primera vez que puse pie en la iglesia fue en Chulavista, ¿verdad? Pues la verdad es que no tenía mucha idea o no tenía una claridad de cómo iba a ser todo esto. Yo pensé, ¿verdad?, que iba a llegar y, y cuando yo por fin tomé el paso de entregarle mi vida a Jesús y de empezar este caminar que ya tiene algunos años, pues yo pensé que me iba yo a encontrar con puras personas pues excepcionales, perfectas, súper espirituales, y que prácticamente era así como ir a pertenecer a un club selecto, ¿no? De cristianos o creyentes, ¿no? Y, y yo estaba ahí un poquito confundido. Y yo creo que muchas veces cuando entramos a una parte nueva, una etapa nueva, a algo nuevo en nuestra vida, pues venimos con estas dudas o incertidumbres de qué se trata esto, ¿no? Entonces, yo estaba también confundido un poquito en que que para ganarme el favor de Dios o ganarme el amor de Dios, pues tenía que comportarme de cierta manera, tenía que hacer ciertas cosas, tenía que obtener ciertos conocimientos y que todo esto eran puntos a mi favor para poder obtener la gracia de Dios. Y me di cuenta que esto era completamente equivocado, ¿verdad? Me di cuenta que recibir a Jesús y su gracia era algo, un regalo de parte de Dios. Bueno, no era algo que yo podía obtener por hacer ciertas cosas, sino que la gracia de Dios es un regalo, al igual que la salvación. Y entonces llegué a esta conclusión, de que no se trata de buscar la perfección, no se trata de que yo pueda sentir que ya mi vida tiene resueltas muchas áreas, ¿no? No, no se trata de esto, ¿no? Se trata de que me voy yo a aprender, voy a comunicarme, voy a establecer una relación con un Dios que sí es perfecto. Y que al conocerlo me da la posibilidad de poder ser más como Él. Incluso me di cuenta, ¿verdad?, que aún en mi caminar, o nuestro caminar, vamos a cometer errores, nos vamos a tropezar y vamos a volver a caer, pero
eh, Dios nos da la oportunidad de que podamos volver a levantarnos, podamos arrepentirnos, podamos alejarnos de ciertas cosas que no abonan para nuestra vida y que podamos establecer de nuevo esa comunión, esa comunicación con Él. Así que llegué a la conclusión de que su gracia inmerecida resultó ser mucho más de lo que yo pensaba, pero mucho más. Me di cuenta también que aún en nuestras imperfecciones, porque pues créeme que muchos de nosotros estamos así medios trastornaditos, ¿verdad? Incluso más de lo que yo pensé cuando te empiezas a rodear de gente, y créeme que aquí hay gente muy valiosa, pero pues todos estamos de alguna manera batallando o luchando con un área de nuestra vida. Me di cuenta que aún en esos temporadas o en esas épocas cuando estamos batallando con ciertas cosas, Dios nos sigue invitando a estar cerca de Él. Y yo pensé que esto a lo mejor Dios me iba a negar, ¿verdad? Poder estar cerca de Él porque yo no estaba tal vez cumpliendo ciertas expectativas de cómo yo debería llevar mi vida. O sea, que yo te quiero animar el día de hoy y quiero que cerrar esta parte diciendo, mira, no importa cómo esté tu vida, dónde estés, qué está pasando en tu vida, Dios siempre está al acecho de nosotros. Dios quiere siempre, desea tener una relación íntima contigo. Así que todas estas cosas que tal vez supusimos o pensábamos que deberían de ser de una manera, cuando tú entras y llegas a las cosas de Dios, te das cuenta que Dios tiene siempre los brazos abiertos para recibirte. Pero una de las cosas de lo que hoy te quiero hablar, de las que realmente a mí me costó mucho trabajo y que tal vez yo tenía también un mal entendimiento de cómo deberían de ser, era cómo poder hablarle de Jesús a otras personas. Esta parte sí que fue para un reto muy grande para mí y no sé si para ti también lo haya sido, ¿no? Porque mira, cuando algo cambia en tu vida, inmediatamente viene un cambio y tú quieres compartirlo. Cuando vas a algún lugar muy bonito o cuando comes algo diferente que te gustó mucho, inmediatamente quieres compartírselo a otras personas para que lo conozcan o vayan o lo prueben. Y esto pasa exactamente cuando Jesús viene a tu vida. Cuando viene Jesús a tu vida, empieza un cambio. Las cosas ya no empiezan a ser igual. Y entonces esto desencadena ese deseo de hablarlo y compartirlo. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, yo no sabía cómo hacerlo. Cuando te conviertes en un seguidor de Jesús por primera vez, piensas, ¿verdad?, que necesitas salir a la calle y gritarlo en las esquinas y ir hasta los confines del mundo y en todos lados, porque hay una adrenalina que viene de lo que empiezas tú a experimentar por este cambio que Jesús provoca en tu vida. Y cada quien lo procesamos de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que a veces yo lo dividiría así como en dos grupos de personas, ¿no? Aquellas personas que son a lo mejor más atrevidas, tal vez más no tan introvertidas, extrovertidas diría yo, más bien la palabra, y estos van a cualquier lugar, incluso van a otros países y predican y hablan de lo que Jesús está haciendo en su vida, y hablan de la palabra, y hablan de la Biblia. Y hay otros que somos, tal vez, y yo me incluyo en esa parte, un poquito más normales, vamos a decir. ¿Sí? Y no es que unos sean más que otros, ¿no? De lo que yo no estaba convencido, no sabía cómo era yo pensaba que debería haber una manera práctica de poder hacerlo, ¿verdad? De poderle hablar a las personas que yo amo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, del amor de Dios. Poder tener esa capacidad de poderles transmitir esto que yo ya estaba viviendo en mi transformación de vida. Y me importaba hacerlo porque no quería ser, que me tacharan de, está medio loco, ¿verdad? O es una aleluya, porque me llegaron a decir eso también, o sentirme raro, o quizá incomodar a las personas, que era lo que yo menos quería hacer. ¿Verdad? Entonces, tal vez los ejemplos que yo tenía, porque en mi vida, tal vez en mi caminar, pues he abordado a muchas personas, incluso antes de yo ser creyente, muchas personas me quisieron presentar el Evangelio de Jesús. Y tal vez a lo mejor los ejemplos que yo tenía, pues no me dejaron con un buen sabor de boca. No culpo a nadie, simplemente es como yo lo experimenté y lo viví.
Porque a veces sientes que te pueden lastimar o te sientes como que fuiste juzgado por la manera en como a lo mejor en ese momento estabas llevando tu vida y ellos querían hacerte saber que no era la manera como habías de vivir. Todo esto lo fui descubriendo y de una de las cosas que yo quería tener mucho cuidado es que no lo quería hacer de la manera equivocada, porque también no me quería quedar solo. O sea, a mí me gusta tener amigos, ¿verdad? Y no quería que todo el mundo saliera espantado, ¿no? Porque no tenía yo una manera clara de poderlo comunicar. Porque no sabía, estaba confundido, ¿no? Tal vez no lo había todavía entendido bien, ¿no? Y a lo mejor te estás identificando en todo esto que te estoy hablando, ¿no? Porque a veces hablar de Jesús, si no tenemos, y lo que vamos a ver más adelante, si no lo conocemos y no tenemos claro quién es Jesús y quién empieza a representar Jesús en tu vida, entonces resulta más complicado poder hacerlo, ¿no? Pero hay un versículo que puede ayudarnos y orientarnos en la manera correcta de cómo hacerlo. Y este versículo está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que lo voy a leer, y dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Aquí hay involucrado un poquito de geografía en todo esto que estamos leyendo. Porque por muchos años, los seguidores de Cristo hemos leído este versículo y le hemos puesto así como énfasis en el final del versículo. Y esta parte que dice, y en todo el mundo. Y esto de repente puede resultar una carga muy pesada, ¿no? De que tengo que ir a lugares lejanos y hablar de Cristo, ¿verdad? Y eso puede resultar ser algo que tal vez se nos haga difícil incluso, ¿verdad? Poder incluso llevarlo a cabo y sentir que si no lo hago, no estoy cumpliendo con esa parte con ese mandato, ¿verdad? Que Jesús estableció muy claro para nosotros. Pero también debo de reconocer, porque conozco a personas, ¿verdad? Que tal vez han sido llamados a hacer esto. Y yo te digo hoy, si me estás escuchando, si tú te sientes que eres uno de ellos, adelante. Te animo a que lo hagas. Te animo, ¿verdad? Que lo hagas, ¿no? Porque hay que entender, y esa es la parte que yo quiero ahorita que nos quede muy claro a todos, que este no es el mandato de la gran comisión que Jesús estableció para nosotros como seguidores, ¿no? Pero tampoco es el orden en el cual Él lo estableció de cómo debe ser. Lo que Jesús nos dice es que antes de ir a donde vayas a tener que ir, debes recibir poder. Tenemos que estar llenos de ese poder. Y la primera parte, el primer renglón que quiero que estás tomando notas en tu aplicación, quiero que leerte el siguiente. Dice que somos llenados con el poder de Dios. Somos llenados con el poder de Dios. Esta serie, como te platicé al principio, se ha llamado Vacío y Pleno. Y hemos estado hablando de diferentes, a través de avanzar en esta serie, hablamos de esta parte inicial de analizar dónde estamos en nuestro caminar espiritual, ver cómo está nuestra vida, ver si la estamos llevando en el rumbo adecuado y si no, aceptar que mi vida no está donde yo quiero que esté, que debo de recurrir a un proceso en el cual debo dejar ir, lamentarme por aquellas cosas que tal vez no han sucedido en mi vida como deban de ser y arrepentirnos. Hablamos claramente del arrepentimiento, hablamos del ayuno, hablamos de la oración, hablamos del saber esperar. Todas estas semanas hemos estado hablando de estos temas, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo ser plenos. ¿Cómo ser plenos? Después de que estas semanas nos hemos ido avanzando y hemos ido llevando la idea de cómo vaciarnos de aquellas cosas, ¿verdad? Que son una carga excesiva para nosotros mismos, para nuestra vida, ¿no? Debemos de hacer espacio para podernos llenar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Para entonces poder llegar a esa posición de plenitud. Entonces,
hoy de lo que vamos a hablar es cómo se ve tu vida cuando estás pleno. ¿Cómo se ve tu vida? Cuando llegas a ese punto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir descubriendo a través de lo que te voy a ir platicando ahorita. Quiero regresar un poquito al versículo de Hechos 1:8, porque el énfasis pudiera ser que hay que salir a algún lugar lejano, al mundo, pero debemos reconocer el orden. Y lo primero que Jesús nos establece es que primero debemos estar llenos. Y llenos puede decir también sentirnos plenos. No podemos perdernos este primer paso. Aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, tenemos el poder para poder llevar a cabo lo que Él ya tiene como propósito para nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús y que resucitó a Jesús entre los muertos es el poder que tú y yo al cual tenemos acceso. Y eso tal vez te bote la cabeza y digas tú, ay, pero ¿cómo? Sí, ese poder, nosotros tenemos poder a través de Jesús. Él nos da el poder de poder llegar a hacer cosas que tal vez nosotros pensábamos que no podíamos hacer. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos seguir nuestros propios planes, nuestras propias estrategias y no nos damos cuenta que el reino de Dios no se mueve fuera del poder de Dios. Te lo voy a repetir. El reino de Dios no se mueve fuera del poder de Dios. Porque Él es el único que puede hacer lo que tal vez nosotros no podemos. Y échale un vistazo a tu vida atrás y te das cuenta si no es cierto. El poder tener acceso el tener acceso a su poder nos da sabiduría para tomar mejores decisiones. El poder tener acceso a su poder nos hace llevar las cosas de acuerdo a la voluntad de Él y no al capricho de nosotros. Y el siguiente paso al cual debemos de ir de acuerdo a lo que nos dijo Hechos 1:8 es que debemos buscar la presencia de Dios en nosotros. Cuando tú tienes el poder de Dios, el poder y el Espíritu Santo mora en ti, tú te conviertes en un mensajero de la palabra de Dios. Y hay una nueva identidad. Quieras o no reconocerlo, hay una vieja identidad que fue la que te tenía dominado antes. Ahora hay una nueva identidad en Jesús. Porque ahora ya sabemos a quién pertenecemos. Sabemos con quién nos estamos identificando, claramente. Para hacer las cosas en el orden divino, en el orden que Dios tiene establecido. Descubrimos más quiénes somos cuando estamos ante su presencia, porque ahí es donde nosotros prácticamente nos desnudamos de todas aquellas cosas que tal vez han sido un freno para nuestra vida y ahí descubrimos cuál es nuestra verdadera identidad. Cuando estamos apegados a su palabra y la obedecemos y la hacemos parte de nuestro diario vivir. Qué importante es de poder tener acceso a la palabra de Dios, poderla estudiar, poderla leerla y que eso sea tu manual de vida para poder hacerlo el instrumento de tu vida diaria. Estar llenos y en su presencia. Son los dos puntos que ya te mencioné. El tercero es cuando entonces vamos a un encuentro con otras personas. Ese es el orden que Hechos 1:8 nos estableció. Y una vez que nos identificamos con Él y nos alimentemos de su poder, podemos empezar a transmitir todo aquello que hemos experimentado en nuestra relación personal con Dios. Y entonces podemos empezar a tener una manera de poderle hablar a otras personas de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Así que nos llenamos de su espíritu y de su presencia y luego vamos a la gente que tal vez esté a tu alrededor, los más próximos, tu familia. Luego vamos un poquito más allá, a lo mejor a las personas con las que trabajas, con las que haces alguna actividad. Y luego a las personas que están más distantes de ti, a las que están más lejos. Jesús mismo experimentó esto. Él lo experimentó de esta manera, ¿no? Porque había mucha gente en toda la región donde él se movía que lo escuchaba. Y muchas de las personas a las que él se dirigía eran personas que de alguna manera compartían su cultura y tal vez tenían herencias y puntos de vista muy similares. Ahí fue donde Jesús empezó.
Pero Judea era una región mucho más grande geográficamente, ¿verdad? Que rodeaba Jerusalén y había una región vecina que era Samaria. La gente de Judea tenía pues, normas culturales muy similares a los judíos. Y ellos podían incluso, llegaron a escuchar la palabra de Jesús a pesar de una cierta distancia que había. Y yo te puedo asegurar que hoy en día existen muchas personas que puedan tener similitudes contigo, que pueden estar muy lejos de aquí. No necesariamente tienen que estar geográficamente cerca. Sin embargo, Samaria, que estaba muy cerca de Jerusalén, tenía una cultura muy diferente, completamente diferente, ¿no? Los samaritanos tenían una manera muy distinta de ver la vida, tenían cierto tipo de problemas, retos y una perspectiva del mundo muy diferente. Y este ejemplo debe recordarnos que algunas de las personas que están más cercanas a nosotros pueden estar viendo el mundo de una manera completamente diferente. Y muchas veces, cuando nos queremos dirigir a ellos, es a los primeros que les fallamos, porque juzgamos, porque el fallar impide poder verdaderamente mostrarles el amor de Jesús. Es como esta frase de que si piensas igual que yo, podemos ser amigos, pero si piensas diferentes, entonces eres mi enemigo. Y eso hace una barrera, hace un muro que nos separa, aún en una cercanía. No te vayas muy lejos, tal vez en tu propia familia, ¿verdad? Entonces, al encuentro de quienes vamos. Este mandato de ir y hablar de Jesús se refiere a las personas que están a tu alrededor. A las personas que tal vez no estén a tu alrededor, pero son las personas con las que tú en el diario vivir tienes interacción con ellas. Pero también es importante que entiendas que tú debes de llevar la palabra de Dios y poder compartir de Jesús a donde quiera que tú vayas. No importa el lugar, a donde quiera que vayamos. Cuando viajas, cuando te desplazas a otro lugar por negocio, por placer, por lo que tú quieras, ¿no? Yo he tenido la fortuna, ¿verdad? Porque yo me casé con, mi esposa no es de aquí, mi esposa es de otra ciudad, tengo una familia muy bonita en otra ciudad que se llama Monterrey, y Dios me ha dado la oportunidad y me ha dado su favor para poder hablarles de la palabra, para poder hablarles de la palabra, para poder hablarles de Jesús, para poder hablarles de mi experiencia, de cómo ha sido en otro lugar, ¿verdad? Y lo he hecho en otros lugares, pero principalmente ahí porque he tenido esa oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Así que no pierdas la oportunidad donde quiera que vayas, ¿verdad? De poder hacerlo, ¿no? Porque Dios nos capacita. Acuérdate que estamos hablando de que hay poder en nosotros, ¿verdad? A través de su Espíritu para poder comunicar y poder alcanzar a otras personas, ¿no? Yo pensé, ¿verdad? Y hablamos al principio de esas ideas que a veces tenemos, ¿no? Que si yo quería ser un buen seguidor, tenía que ir a todos los rincones, tenía que ir a muchos lugares. Pero pienso y recapacité mucho que qué importante, ¿verdad? Qué importante es poder hacerlo con las gentes que están cerca de mí. Yo creo que todos tenemos una tarea muy importante que Dios nos ha puesto, ¿verdad? De poder asegurarnos, ¿verdad? Que toda nuestra familia pueda conocer a Jesús. Que toda nuestra familia lo conozca. Esa es mi oración. Mi esposa y yo todos los días oramos para que nuestros hijos, mis hermanos, sus hermanos, todos puedan tener un encuentro con Él. Porque es muy importante. Es de vida o muerte. Es una decisión de vida o muerte, ¿verdad? Y yo no quiero que nadie de mi familia se pierda. Qué importante es poder hacerlo en tu núcleo familiar, ¿verdad? Este versículo también nos dice que cuando estamos llenos del poder de Dios y estamos en su presencia, tenemos el poder para presentarles el verdadero amor de Dios. Una de las frases que a mí me gusta mucho cuando veo a una persona que está en necesidad es que nunca olvide que Dios lo ama. Yo me lo recuerdo a mí mismo. Yo me lo recuerdo constantemente, ¿no? Y yo sé que yo soy amado por Dios y aún en mis dificultades, en mis días difíciles, yo sé que Dios está conmigo, ¿eh? Y que el amor de Dios es inagotable. Todo inicia
en establecer una relación personal con Jesús. Si tú tienes una relación personal con Él, entonces puedes hablar de Jesús con otras personas. Para poder avanzar en tu relación con otras personas y que esto se haga un hábito de tu vida. Vamos a decirlo de esta manera. Que donde tú vayas y donde tú llegues y con quien llegues, tú tengas la capacidad y tengas el poder de poderles hablar de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Entre más lo hagas, mejor te vas a convertir en ello. Y hay maneras de cómo hacerlo, pero yo te voy a decir 2 maneras de cómo no hacerlo, ¿verdad? Primero, nunca lo hagas de una manera agresiva. Nunca hagas todo un monólogo y todo un rollo gigante, ¿verdad? Y luego termines diciendo, bueno, pues si no me puso atención y no le interesó, pues allá él, ¿no? Se lo pierde. Pero tampoco lo hagas manteniendo y negando el nombre de Jesús, que fue el que a final de cuentas cambió tu vida. Ninguno de esos extremos te lo recomiendo que lo hagas, ¿no? Porque ninguna de estas 2 formas nos apunta hacia Jesús. Ninguna de estas 2 muestra el verdadero amor que Dios tiene por nosotros y de cuánto Dios nos ama. Así que si quieres ser intencional en invertir en tus relaciones de manera más auténtica con las personas que te rodean para revelar el amor de Dios, necesitas tener más diálogo y menos monólogos. Estar en una relación más íntima y menos excluyente. Se requieren 2 cosas distintas, que es nunca levantar la voz o nunca ignorar a la persona. No ser agresivo ni sentirte ausente de la conversación. Pues no se trata de qué tan fuerte levantes la voz o qué tan imponente seas en la manera en cómo tú lo comunicas, sino es la manera en que tú te haces presente y tus palabras son confiables hacia la otra persona. Y esto debe llevarte a que tú crees que haya una sensación de alegría en lo que estás haciendo, que haya un gozo en la manera en cómo lo estás haciendo, ¿no? Y yo te pregunto hoy, ¿no? ¿Qué te provoca hoy en día una sensación de alegría? ¿Qué cosas te pueden provocar alegría? Para mí, creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero principalmente a mí me da mucha alegría compartir la mesa con amigos, con mi familia, ¿no? El olor de la comida, el hornear la comida, todas estas cosas que me transportan incluso a otras etapas de mi vida, ¿no? ¿Y cuál es mi punto aquí cuando estoy hablando de esto? Que la gente de Jesús está llamada a ser un aroma dulce para todos aquellos que te rodean. Un aroma de vida, una fragancia donde se abran posibilidades de que haya alegría cuando están juntos. De esto se trata. De que tú puedas compartir tu alegría en el momento que tú compartes de Jesús. Y que este aroma sea contagioso, ¿verdad? A las personas que te están escuchando. Porque así como el aroma y la emoción de disfrutar con alguien, con quien amas, pasar tiempo, trae a la relación, al momento, esa sensación de tranquilidad y alegría. Lo mismo sucede cuando estamos en una relación íntima con Jesús. Y mira lo que dice este versículo de 2 de Corintios 2, 14, 15. Dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. En Corintios, esta carta que Pablo escribió, se hizo en tiempos en que había desfiles que se celebraban, ¿verdad? Que eran parte de la cultura de aquellos tiempos, ¿no? El Imperio Romano tenía la tradición de que cuando los soldados regresaban a casa de una batalla y habían sido victoriosos, había una marcha de celebración por las calles de la ciudad.
Y entonces había un aroma a incienso que empezaba a llenarse por todas las calles y todo el pueblo, ¿no? Incluso, ¿verdad? Si tú no podías oír el desfile o verlo, el mismo olor daría evidencia de que habían triunfado, ¿no? Y entonces este aroma le decía al pueblo que había victoria. Y así mismo, Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corintios, tu vida es evidencia para que la gente, para la gente de que la victoria está aquí. Tu vida es evidencia para la gente de que la victoria está aquí, porque tú debes de ser evidencia de que con Jesús, con Cristo, hay victoria. Hay victoria. Aún en las dificultades, porque las hay, las tenemos, es parte de la vida, ¿verdad? Siempre está el aroma presente de la victoria. Que los seguidores de Jesús debemos ser un soplo de aire fresco en un mundo tóxico y sofocante. Y pregúntamelo si no lo es, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser ese aroma fresco, ¿verdad? Entonces yo te pregunto hoy, y vamos terminando con esta plática del día de hoy. ¿Cuál es el aroma de tu vida? ¿A qué huele tu vida? Y no estoy hablando de la loción o perfume que hoy te pusiste. No estoy hablando de eso. ¿Cuál es ese factor diferenciador que rodea tu vida, que le brinda a las personas que están a tu alrededor una sensación de alegría, de paz, de entusiasmo? ¿Cuál es ese factor diferenciador? ¿Qué estás haciendo diferente para que exista eso alrededor de ti? Porque cuando estás lleno del Espíritu de Dios y lleno de su poder, el Espíritu Santo está morando en ti. Y hay algo asombroso que surge de tu vida. Y mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cuando estamos llenos del poder de Dios y estamos en su presencia, el amor es la meta. El amor es la meta. Debemos de colocar la meta, que la meta de todo esto sea en amor. Aún en tiempos difíciles, aún cuando hay caos, aún cuando la paciencia se nos agota, aún cuando nos topamos con gentes que no son tan amables como quisiéramos que fueran con nosotros, aun cuando las decisiones que tomamos tal vez nos lleven fuera del camino, aun cuando sentamos que nos han engañado o de alguna manera no recibimos lo que pensábamos que merecíamos recibir. Aún en todos estos, ¿no? Cuando hay un espíritu fortalecido, podemos transitar a través de todas estas situaciones. Pero también, y te quiero también decir esto, también puede ocurrir lo contrario. Así como ese aroma, ¿verdad?, del que te hablaba ahorita, puede hacerlo atractivo para que otras personas quieran escuchar y quieran saber de tu experiencia de vida. También hay malos olores, como en un basurero, ¿verdad? O en algún lugar donde puedan desprenderse, que ese aroma no trae nada bueno, ¿no? Y esto podemos provocar que la gente que está cerca de nosotros se aleje, porque nos quejamos constantemente, porque tal vez nos burlamos o hacemos chisme de ciertas situaciones o hablamos mal de otras personas. Y eso no agrada a nadie. Sin darnos cuenta, podemos provocar que este olor, aleje a las personas por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo y por nuestra falta de compasión. Es que tenemos que tener cuidado en estas dos partes. Porque la forma en que tratamos a las personas habla más fuerte que las palabras que decimos. Y las palabras, créeme que son importantes, pero muchas veces la forma en cómo tratamos a las personas es algo muy definitivo. Porque la forma en que las tratamos
abre o cierra la puerta para que podamos hablar a sus vidas. Esa es toda la diferencia. Así que, ¿qué dicen tus acciones? ¿Qué dice la manera en cómo tú te comunicas con las demás personas? ¿Qué palabras salen de tu boca? Y esta pregunta tan importante. ¿Qué crees que se sienta estar cerca de ti? ¿Tú crees que seas una persona en este momento que sea agradable estar cerca de ti? Que a nadie le desagrada que le muestre el amor, a nadie le desagrada que alguien quiera venir con una amistad fiel y duradera. A nadie le desagrada estar cerca de un grupo de personas que sean cariñosas, que sean compasivas. Yo aspiro a ser una persona así. No quiero ser una persona a quien le saquen la vuelta, pero tengo que trabajar en ello. Este factor diferenciador de tu vida puede atraer personas hacia ti y abre la posibilidad de que al conocerte te dé su confianza. Y entonces aquí está el momento clave. Es cuando se abre la gran oportunidad de poder compartir tu historia y la historia de Jesús. Porque empieza a haber esa confianza. Esa confianza cuando una persona puede venir ante ti y te dice, ¿sabes qué? He pasado por esta situación, estoy batallando con esto, y que tú puedas ofrecerle, decir, ¿sabes qué? Me identifico contigo. Voy a estar orando por esta situación para que Dios abra puertas de oportunidad. Para hacerlo cuando vienen tus compañeros de trabajo, la gente con la que haces vida y que también puedan estar pasando por alguna situación y que les digas, ¿sabes qué? Puedo identificarme. Porque yo también pasé por ahí, pasé por ese camino. Porque había momentos en mi vida que tal vez ni siquiera reconocía y sabía cuál era mi propósito de estar aquí. ¿Va? Solía pensar que no había una manera de poder hablar de Jesús. Pero qué equivocada estaba yo. Y yo te puedo decir que lo sigo practicando. Y te admito incluso que debo hacerlo con más frecuencia. Y yo te animo a que lo hagas tú también. Si Jesús es Señor y Salvador de tu vida y te ha dado una nueva vida y una nueva oportunidad, lo tienes que hablar. Debemos de aprender a llegar a este punto en que estemos llenos de su poder, que tengamos esa relación íntima con Él que nos permita poder expresar lo que Jesús significa y lo que está haciendo en nuestra vida. Porque entre más lo hagas, más natural te vas a ver cuando lo haces. Y esta Pascua es el momento perfecto. Por eso nos hemos venido preparando a través de estas semanas para mostrar el amor de Dios a las personas de nuestra vida, aquellas con las que haces vida alrededor. Y que puedas, en esta capacidad que Dios te va a dar, poder hablarles de Jesús. Que la Pascua se trata de esto. Se trata de Él, se trata de Jesús. Así que yo te invito, ¿verdad?, a que después de haber escuchado esta plática, yo espero, ¿verdad?, que haya habido algo en tu corazón que se haya movido, que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero caminar en este sentido. Yo quiero sentirme lleno. Yo quiero caminar en su presencia. Yo quiero poderle compartir a otras personas lo que Jesús está haciendo en mi vida, ¿verdad? Que puedas hacerlo con tus vecinos. Invítalos al servicio. Estamos abiertos ya. Compártelo en las redes o en los medios donde tú te muevas, ¿verdad? Y si no lo haces en esos medios, pues en tus grupos. Tenemos que compartir las buenas nuevas de Jesús para poderlo llevar a su presencia. Poderlo llevar a tener acceso a ese amor que solo Jesús te puede dar. Hoy vamos a tener comunión, como normalmente lo hacemos en nuestra iglesia, que es una comunión abierta. Quiero hacerlo y quiero cerrar después con una oración.
Y te quiero invitar, ¿verdad? Si estás en tu casa, donde te encuentres, ¿verdad? Que si tienes por ahí a la mano algún elemento que te pueda servir, un pedazo de pan, algún jugo o algo, que lo hagamos juntos. Yo creo que la comunión es el momento culminante y lo hemos hecho a través de esta serie porque nos hemos venido preparando para llegar precisamente a través de la cuaresma a estos días próximos que ya se avecinan muy rápido, ¿verdad? Donde vamos a empezar a vivir y empezar a recordar el sacrificio último que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. A recordar su muerte, a recordar su resurrección, porque la resurrección hace toda la diferencia, ¿no? Así que yo te quiero invitar, ¿verdad? Donde quiera que estés, que ahí, sentadito, acostado, donde estés, puedas tomar algo y yo voy a empezar, ¿verdad? Diciendo que, primero que nada, eh, decirle a Jesús, que es a quien hoy hemos dirigido esta plática, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero decir hoy, yo te quiero decir hoy así contundentemente, que tú eres Señor y Salvador de mi vida. Yo te quiero decir que te reconozco como mi Salvador. Que si he estado alejado de ti, Señor, yo te pido perdón en este momento y quiero, sobre todo, tener que en este momento yo pueda restablecer mi relación contigo. Yo sé que este sacrificio que tú hiciste, lo hiciste para ser limpios y perdonados de todos nuestros pecados. Reconozco, Señor, que contigo puedo empezar una vida nueva. Y este pedacito, Señor, este pedacito de pan nos debe recordar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Aún, Señor, en el dolor y en la experiencia que tú tuviste, Señor, de haber sufrido todo este maltrato y todo. Lo hiciste, Señor, porque nos amabas. Por eso lo hiciste. Así que vamos a tomar nuestro primer elemento. De la misma forma, tu sangre nos lavó. Tu sangre lavó todo ese pecado que nos apartaba y nos aparta de ti. Hoy me quiero reconciliar contigo, Señor. Quiero que en este momento, ¿verdad?, pueda yo reconocer que ese derramamiento de sangre no fue en vano, Señor. Que tu sangre vino, me lavó, me limpió mi pecado, Señor, y que reconozco que las oportunidades que tú nos das, Señor, es porque nos amas incondicionalmente. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio y gracias porque eres un Dios bueno y porque siempre estás pendiente de nosotros. Lo dije hace rato y quiero cerrar con esto, ¿verdad? Que qué importante es poder hablar de Jesús a todos los que están cerca de ti. Qué importante es que tengamos, que Dios nos haya dado la oportunidad de poder ser sus mensajeros y poder llevar tu palabra, Señor. A nuestra familia, a los que viven, hacen vida con nosotros, Señor. Bendice, Señor, nuestras familias. Bendice a nuestros hijos, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, danos la palabra para poder comunicar, Señor, y poder presentarle, Señor, al único Dios, Padre. Al único Dios que puede cambiar y que puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestros corazones, Señor. Gracias te doy por esta gran oportunidad de hoy, Señor, de poder compartir tu palabra. Bendigo mi familia, bendigo mi iglesia, a todos los que aquí asistimos, Señor, nuestros pastores, ¿verdad? Porque podamos seguir avanzando tu reino en este mundo. Gracias.